Buenas tardes. Bienvenidos al ciclo de actividades por videoconferencia que brinda el Colegio Público de Abogados de la Capital Federal. Hoy, como actividad propuesta por los institutos de Historia del Derecho y Derecho Laboral Público, contamos con los doctores María Cecilia Cascante, Diego Luna y Jorge Francisco Cholvis, que nos hablarán en la parte 2 de jornadas de homenaje de Arturo Sampay y Carlos Cosio. Les Sí, recomendamos. ¿querés hablar un poquito, bueno, de la polémica que él en Cosio? ¿O recordar aspectos de Cosio que parezcan Bueno, está interesantes, bien, les Diego? agradezco. Voy a aprovechar entonces, si me dicen que quedan 10 minutos, probablemente se corte la conexión. Voy a ser muy breve este, para comentarles, efectivamente, y te agradezco, Sandro, por el chivo, la publicidad. Soy, al igual que entre otros lugares institucionales que ocupa el querido colega Olá Zapallero, también docente de la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires. Soy docente investigador en el área de Filosofía del Derecho, también de Derecho Penal, secretario actualmente de la Cátedra Libre Carlos Cosio, precisamente, que implementamos en la Universidad Nacional de La Plata, dirigida por los profesores Carlos Petoruti y Julio Raffo. Desde hace años que me dedico a la investigación biográfica y también bibliográfica, es decir, a la obra escrita de Carlos Cosio, pero también a su trayectoria vital. Y recientemente, lo que, como decía Sandro, se acaba de publicar, acá tengo un ejemplar también, de este libro que ahora lo hemos renombrado como La polémica Kelsen-Cosio, teoría pura del derecho versus teoría ecológica del derecho. Carlos Cosio, claro, fue el fundador de esta corriente filosófica jurídica que nació en Argentina, pero que se expandió a toda Latinoamérica y a Europa, particularmente a la península ibérica, y polemizó con Kelsen en el año 1949 especialmente, pero durante toda su trayectoria tuvo un intercambio epistolar, de comunicaciones y de discusiones académicas, y sobre todo fue el principal difusor de la obra de Kelsen en nuestro país, la enseñanza particularmente de la teoría pura del derecho. Comienza en las universidades argentinas, empezando por la Universidad Nacional de La Plata, a mediados de la década del 30, gracias al impulso de la obra docente de Carlos Cosio como profesor en esa universidad, de la cual terminó siendo profesor emérito en 1982, y luego continuó también en la Universidad de Buenos Aires, de la que infamemente fue excluido por la Revolución Libertadora en 1956, pero que luego de recuperar su cátedra en 1973 también fue profesor emérito en 1984. Una pequeña semblanza de Cosio, no voy a ser muy extenso, y solamente mencionar cuál es el valor de esta obra, ¿no? ¿Por qué digo una redenominación o renombrar una obra conocida? Porque en realidad fue una obra silenciada o proscripta, en alguna medida, por una serie de conflictos que ocurrieron en su momento cuando la obra se publicó. Hubo una, una falta de cumplimiento de la voluntad de Hans Kelsen en su momento cuando dictó un ciclo de conferencias en la Universidad de Buenos Aires en agosto de 1949, cuando, habiendo la Facultad de Derecho asumido la obligación o el compromiso, habiendo contraído el compromiso de hacer una publicación bilingüe de sus conferencias en el idioma francés, que era el que había hablado Kelsen, y una traducción al castellano, lo que ocurrió entonces fue que se publicó en 1952 solamente el texto de las conferencias de Kelsen en castellano, traducidas por Carlos Cosio, junto con un trabajo que Cosio había publicado en octubre del 49, en el que hacía un balance de la visita de Kelsen y, por supuesto, los contrapuntos teóricos que había entre la teoría pura del derecho y la teoría ecológica del derecho. Ese libro, lamentablemente, porque a Kelsen no le satisfizo esa publicación, que no cumplía, por supuesto, con el compromiso que había asumido la facultad con él, pidió que se retirara de circulación, y así fue por la editorial Kraft en su momento. Quedó lamentablemente en la historia del pensamiento de las ideas, particularmente del pensamiento filosófico jurídico, embotellado, algo que merece una investigación histórica, o que la merecía, y yo traté de ayudar un poco en eso, de que se recuperase, pero además en paralelo merecía una recuperación de los textos fundamentales de aquellas discusiones, sobre todo para quienes tenemos la inquietud sobre la teoría del derecho y la filosofía del derecho. De modo que el esfuerzo que pude hacer en los últimos años y la contribución mínima que pude aportar en esto me parece que tiene ese valor quizá de originalidad, es de poder haber puesto nuevamente en circulación este debate, que creo que yo creo que está a la altura
de los grandes debates teóricos jurídicos del siglo XX, como los que el propio Kelsen mantuvo con muchos juristas. Seguramente uno de los más recordados es el debate con Carl Schmitt acerca de la Constitución, el guardián de la Constitución, etcétera, quién debe ser, en definitiva, el último intérprete. Los debates entre Hart y Dworkin en el positivismo jurídico, la forma de superación del positivismo jurídico, y el debate de Cosio, me parece, con Kelsen, merece estar en ese mismo nivel de discusión teórica. Creo que en la historia, o el momento histórico que atravesamos en esta tercera década del siglo XXI, nos tiene que dar la templanza suficiente para superar el mero conflicto personal que hubo, que es innegable, entre Cosio y Kelsen, para poder los teóricos del derecho y los filósofos del derecho, sobre todo, poder teorizar y recuperar lo que pudiera tener de valioso aquella discusión teórica todavía para el pensamiento jurídico actual. Esta idea que comparto, por supuesto, con Carlos Petoruti, que no soy el único que viene esbozando esta comprensión de la polémica o debate Kelsen-Cosio, sostenemos que hay que volver a leer a Kelsen y volver a leer a Cosio para ver qué queda de recuperable de aquellas discusiones, sobre todo en tiempos presentes como los actuales que vivimos, en las que prácticamente nadie sostiene abiertamente en los foros públicos, en los ámbitos académicos, concepciones jurídicas que solo se queden con el ámbito o con el aspecto de lo normativo del derecho, ¿no? Como era la presentación más ortodoxa del modelo teórico de la teoría pura del derecho. Lo que no quiere decir es que haya que abandonar a Kelsen, por supuesto, esto siempre fue planteado en términos de superar sin abandonar a Kelsen, y creo que esto es un momento de discusión. En nuestro país particularmente, y con esto voy cerrando, si uno tiene presente, solamente para mostrar una muestra de la actualidad de esta discusión, si uno tiene presente que ahora que acaban de cumplirse 5 años y están habiendo eventos de evocación de la vigencia del nuevo Código Civil y Comercial de la Nación, con buen tino, en la segunda década del siglo que transitamos, en la reconfiguración de la legislación, una de las legislaciones quizá más importantes, que da fisonomía al modo de vida jurídica en nuestra sociedad, que es el Código Civil y la unificación con el Código de Comercio, nos viene a decir en los fundamentos, y así aparece en los primeros capítulos, que siempre fueron una estructura de ordenación del pensamiento jurídico en general, el de la interpretación de las leyes o la interpretación del derecho, como lo llamaba el viejo Código Civil, de Vélez Sarsfield. Actualmente se distingue entre las leyes y el derecho, ¿no? Y cuando uno lee los fundamentos del anteproyecto de ley de unificación del Código Civil y el Código Comercial, y se encuentra con estos fundamentos que dicen perfectamente, con total rigor científico, a la altura de las épocas que vivimos, que ya no se puede seguir afirmando que el derecho son solo las normas, aunque no corresponda a un Código Civil definir qué es. Lo que queda claro es que el derecho excede ese campo de lo normativo, y que también lo que antes se lo descalificaba o se lo excluía a lo jurídico como político, o se lo excluía porque era economía, o no era derecho, o era una cuestión metafísica cuando se hablaba de la justicia. Hoy no cabe duda, desde todas las tradiciones que vienen en la modernidad, a mostrarnos que el derecho es algo más que normas y conductas, y también el problema de los valores viene a ratificar una de las aproximaciones que ofrecía la teoría ecológica como superación del positivismo normativista kelseniano. Y acá llamó la atención, y con esto realmente termino, ¿por qué esto es así hoy por hoy? Creo que esto en este ámbito es propicio mencionarlo particularmente, porque cuando los latinoamericanos sabíamos de hace 70 años por lo menos, porque no solo Cosio en la década del 40, sino García Maínez en México, Rosquella en Bolivia, Jean Vías de Acevedo en Uruguay, Fernández Cesarego en Perú, Miguel Real en Brasil, es decir, cuando todo el pensamiento latinoamericano de la década del 40 y del 50 sabía perfectamente teorizar sobre el derecho como algo más que norma, ¿sí? Desde el pensamiento central europeo y anglosajón se nos decía que era solamente una estructura normativa, un sistema de normas, ¿sí? Lo que ocurre hoy por hoy es que esto ahora lo dicen los europeos, ¿no? Los italianos como Ferraioli, españoles como Manuel Atienza, del ámbito anglosajón y germano, como fue en su momento Dworkin, actualmente Robert Alexi. Es decir, cuando ahora el pensamiento hegemónico o de la Europa central, que estamos tan habituados lamentablemente a importar ciegamente, nos vienen a decir, a descubrir que el derecho es algo más que normas, y que además están los valores y los hechos, en estas teorías de los principios y del neoconstitucionalismo, resulta que han descubierto, al menos desde el punto de vista de los latinoamericanos, la pólvora, ¿no? Y nos vienen ahora con la estructura del pensamiento jurídico a redescubrir como continente, es decir, continúa este proceso de colonización de América, y ahora a través del pensamiento jurídico. Por eso yo creo que
insertar el pensamiento de Cosio y su debate con Kelsen en el contexto latinoamericano de mediados del siglo pasado como una emergente de eso que Latinoamérica tiene para decir y que es mucho y que es propio sobre la teoría del derecho, creo que es el principal eje sobre el cual hay que revalorizar el debate entre Kelsen y Cosio. No quiero extenderme en el tiempo porque tampoco tenía previsto hablar, te agradezco y les agradezco a los organizadores, te agradezco Sandro y a todos los dos institutos que organizan el Colegio de Abogados este evento. Tengo previsto participar en la segunda parte de este homenaje a Sampaio y a Cosio y les agradezco mucho por el tiempo y los saludo. Bueno, muchas gracias. Tomo la palabra directamente, veo que el moderador ya me habilitó el micrófono, así que los saludo a todos. Me presento nuevamente, Diego Luna es mi nombre. Quiero en primer lugar obviamente agradecer a los organizadores de esta actividad, especialmente a los integrantes de ambos institutos, de Derecho Laboral Público, a Cecilia Cascante, de Historia del Derecho, a Sandro Laza Pallero, estimado amigo y colega de la Facultad de Derecho, que me extendió esta generosa invitación. Es un placer y un honor para mí que también compartir la actividad con Jorge Cholvis, con quien compartimos, no sé si lo recordarás, el año pasado el Congreso por los 70 años del Gran Congreso de Mendoza de Filosofía en la UNLA. Lamentablemente ahora no podemos transitar los grandes campus de nuestras universidades de la provincia, pero bueno, acá nos encontramos a través de la pantalla, mediados por internet. Saludo también a los amigos y colegas que están por ahí del otro lado, a Evangelina Disconzi, que la veo por ahí, Estefanía Cuello especialmente, saludos a todos y a todos, gracias por estar por acá. Voy a ir directamente al grano. Yo la vez pasada, si bien no tenía previsto hablar, algo dije acerca de la obra de Carlos Cosio, vinculado con su teoría egológica del derecho y el debate que mantuvo con Hans Kelsen en la teoría pura del derecho, que atravesó básicamente toda su obra, pero que tuvo un gran hito en 1949 con la visita de Kelsen a la Universidad de Buenos Aires. Pero yo no quería hoy hablar de eso, no obstante que en el Colegio de Abogados y en un instituto de filosofía, particularmente que lleva el nombre de Carlos Cosio, también sería muy propicio hablar de filosofía del derecho, pero más bien convocado por la invitación de Sandro especialmente, pensaba un poco más de una óptica histórica y hacer un poco de biografía de Carlos Cosio, porque me parece que mucho se habla, cuando se habla de este gran filósofo del derecho que fue Cosio, mucho se habla y se repiten algunas cosas que han quedado instaladas, mitos, versiones, rumores de pasillo, comentarios, y algunos incluso generados por espectros de la política más reaccionaria y de los sectores más conservadores y que tanto daño han hecho a nuestro país, especialmente en el caso de la vida de Cosio, de la autodenominada Revolución Libertadora en adelante. Con lo cual me gustaría despejar un poco algunos mitos probablemente y hacer algunas apostillas y comentarios sobre la biografía de Cosio como profesor de Filosofía del Derecho en la Universidad de Buenos Aires, a lo que me he dedicado en el último tiempo a indagar especialmente, y que se acaba de publicar en un libro colectivo que comparto también con Sandro Lazapallero y que dirige Tulio Ortiz en el Seminario de Historia de la Facultad de Derecho. Me parece que había que echar luz un poco sobre la trayectoria académica, en definitiva, y la actividad que Cosio tuvo en la más grande universidad de nuestro país y seguramente, probablemente de Latinoamérica y del mundo, como es la Universidad de Buenos Aires. De modo que tengo algunas apostillas, no voy a hacer una biografía extensa, por supuesto, ni completa, en menos de 15 minutos, de una persona que tiene una vida dilatada y una trayectoria académica que ocupa prácticamente 6 o 7 décadas. Nació en 1903 y murió en 1987, datos biográficos que suelen aparecer cada vez que se habla de Cosio. Se doctoró en 1927 con una tesis sobre la reforma universitaria, son los datos que suelen aparecer. No voy a hablar tampoco del periodo en el que él inicia la actividad docente, que lo hace en la Universidad Nacional de La Plata, en 1934 aproximadamente, hasta 1949, solapándose un tramo ahí entre el 46, 47 hasta el 49 con la UBA, ocasión en la que gana su concurso de profesor titular, y con la legislación vigente por entonces, la ley 13.031 de la Organización de las Universidades Nacionales, no puede mantener las dos cátedras titulares, obviamente, y opta por la de Buenos Aires, y ya algo diré sobre eso. Pero esa es más o menos la actividad académica de Cosio en las universidades nacionales, que empieza en el 34 en La Plata, se frustra por la expulsión de la Revolución Libertadora en el 56, se retoma en el 73, algo diré de eso, y la corona en la década del 80 con
sus reconocimientos como profesor emérito en la Universidad de La Plata, en la de Buenos Aires y en la de Córdoba. Pero, ¿cómo se gestiona ese ingreso de Cosio a la Universidad de Buenos Aires? Esto más o menos está documentado, que se concreta en 1946, ¿sí? Es un año muy particular, muy crítico también por las transformaciones políticas que se dan a nivel nacional en nuestro país. Él mismo lo dice en una carta autobiográfica que se produce en un momento en que el claustro docente de la universidad está dividido en dos, básicamente, quienes deciden quedarse en la universidad y quienes deciden irse a partir de la intervención de entonces, decretada a comienzos de ese año por Farrell, por el presidente Farrell, de facto, y mantenida durante el gobierno de Perón, que asume electo ese año unos meses después, ¿no? Cosio asume la posición de quedarse, pero no para mantener una enseñanza oficialista o afín al gobierno, según él dice, pero tampoco decide irse para hacer, digamos, la oposición o la contrarreaccionaria, que son la que ejercen los docentes básicamente antiperonistas y conservadores del ala más liberal que se retiran de la universidad, porque hay que tener en cuenta que los católicos en general están vinculados en ese primer inicio del movimiento peronista con el gobierno peronista, ¿no? Hasta el quiebre del peronismo con la Iglesia Católica, básicamente esa alianza funciona en varios ámbitos institucionales de nuestro país, y la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires es una cámara de reverberancia de esa expresión de alianza política entre la Iglesia Católica y el gobierno peronista. Esto es historia conocida, digámoslo así, pero entre esas dos opciones Cosio no se ubica en ninguna de las dos, ¿no? Ni es un católico, porque siempre fue anticlerical toda su vida, ni es un liberal conservador, de modo que queda un poco inclasificado en ese binomio, y él sostiene que se queda en la universidad para seguir ejerciendo lo que siempre hizo, que fue hacer ciencia jurídica y enseñar filosofía del derecho. Esta es una carta autobiográfica, son palabras más o menos de él, pero se produce, decía, en el 46, en el que dicta un gran curso extraordinario de filosofía del derecho que se repite el año siguiente, en el año en que accede al cargo de profesor adjunto, en el 47. Es interesante esto porque en esos dos cursos participan, por ejemplo, para mencionar algunos grandes filósofos del derecho que tiene nuestro país, todavía en vida, como es Roberto Bernengo, traductor de la segunda edición de la Teoría Pura del Derecho de Kelsen, esa edición de la UNAM, que todos los que nos dedicamos a esta área conocemos. Se inicia en ese entonces, precisamente, como alumno de los cursos primero, como ayudante de Cosio en el 48, y como uno de, este es un dato, Sandro, tal vez te interese o lo conozcas, el primer doctorando con el nuevo plan nuevo de institutos y plan de estudios de la Facultad de Derecho que se sanciona durante el decanato de Carlos María Lascano. Estefanía Cuello, este dato lo debe tener. Roberto Bernengo es el primer doctorando y surge de ese semillero que Cosio genera por entonces, y que va a ser nada más y nada menos que el gran traductor de Kelsen unas décadas después. El segundo traductor, digámoslo así. En el 48 se produce un hito interesante, que es el del elevamiento que hace el Instituto de Derecho Político e Inconstitucional de la Facultad sobre la reforma constitucional que se avecinaba. Se declara la necesidad de reforma constitucional por la ley del 48, y el instituto hace una encuesta con todos los profesores de la facultad, entre los cuales Cosio da su respuesta. Por acá en la biblioteca tengo ese ejemplar que publica la facultad, un volumen importante con todas las respuestas que dan los profesores. Y Cosio, no voy a entrar en detalle porque el tiempo no lo permite, por supuesto, pero me detengo en un aspecto interesante. Cosio propone un nuevo preámbulo, llamativamente. Muchos se metieron en varias de las partes orgánicas, pero Cosio, además de hacer alguna propuesta acerca del mecanismo de funcionamiento parlamentario y algunas cuestiones más, además de caracterizar lo que él llamó la cuarta posición, otro dato con el cual él muestra esa heterogeneidad casi inclasificable que lo caracteriza de su estilo, que uno no lo puede terminar de encuadrar en un sitio o en otro, del tablero político y jurídico y filosófico del pensamiento. Para distinguirse en épocas, en momentos que se discutía fuertemente la denominada tercera posición, él plantea una cuarta posición, una especie de planificación económica con garantía de los derechos fundamentales, los derechos individuales, un intermedio entre las grandes posiciones de Estados Unidos y de la Unión Soviética, por decirlo en trazo grueso. Entre medio de la Guerra Fría, él tampoco se pone de un lado ni del otro. Y decía entonces que propone una nueva redacción al preámbulo de la Constitución Nacional. Es interesante volver a la encuesta y leerlo, no lo puedo leer ahora tampoco, o no querría hacerlo para no insumir todo el tiempo, pero es interesante cómo él plantea ahí que el preámbulo tiene que contener los grandes valores jurídicos que sostiene la sociedad en la que nos organizamos, para que den una especie de parámetro de valoración a las normas que establece la Constitución. Hoy,
es el asunto sobre el cual se vuelve a hablar y está de moda en alguna medida, algo decía yo la vez pasada, con estas corrientes de pensamiento neoconstitucionalistas, principialistas, cuando se habla de principios de ponderación hoy, se vuelve a hablar de esto en definitiva, de que la Constitución establece los principios jurídicos que tienen que dirigir la valoración jurídica u orientar la valoración jurídica al momento de dictar sentencias, sancionar las leyes, etc. Me parece que tiene algo de actualidad, aquello que Cosio decía, desde otro marco teórico. El Congreso de Filosofía se produce al año siguiente, el 49, lo evocaba recién. Es importante que Cosio se codea con los que vienen y con los que envían sus trabajos, que son los grandes filósofos de la época, con los cuales él también dialogaba y construía su noción de teoría ecológica del derecho, a partir fundamentalmente de la filosofía fenomenológica y la existencialista. Husserl y Heidegger a la cabeza, que envía ponencias, Heidegger todavía en vida, al Congreso de Mendoza del 49. Cosio viaja, por supuesto, a ese congreso. Es particularmente interesante el dato que a mí un poco me sorprendió también al poder relevarlo documentalmente, y con esto decía de ir corriendo un poco los mitos y investigar con rigor documental las cosas, que Cosio no permanece en Mendoza hasta que finaliza el congreso. Llega al comienzo, participa de su comisión, pero se va antes, evidentemente, porque antes de que termine el congreso, él está en Tucumán ya dictando una nueva conferencia sobre la teoría ecológica en la Universidad Nacional de Tucumán. Y así ocurre también que ese recordado acto en el que el presidente Juan Perón los declara miembros de la Universidad Argentina, los grandes filósofos que visitaron nuestro país, en la ciudad de Buenos Aires, Cosio no presencia ese evento porque estaba en Tucumán dictando una conferencia para la universidad de su provincia natal. Y a partir de ese año, de 1949, que no voy a pasar de largo el asunto de la visita de Kelsen, que merece todo un tema muy particular de atención y más tiempo del que dispongo ahora, él comienza a desarrollar lo que va a ser un gran esfuerzo intelectual, un punto de partida en la filosofía del derecho de nuestro país, que es el análisis de la lógica jurídica. La lógica jurídica venía trabajando desde los inicios de la teoría ecológica, desde 1941, en el que decreta, bautiza o da una partida de nacimiento, digámoslo así, a la lectura o a la comprensión de la teoría pura del derecho como una lógica jurídica. La teoría ecológica, Ocosio sostiene que la teoría pura básicamente lo que da es la estructura del pensamiento normativo al jurista, ¿no? Y por esto es una lógica jurídica, una lógica propia, distinta de la lógica aristotélica tradicional, la lógica del ser. Y a partir de 1950, él en el Instituto de Filosofía del Derecho de la Facultad constituye una comisión, dentro de las varias que se constituyen de trabajo, que la denomina Comisión de Lógica Jurídica, y así funciona durante todos los años hasta que lo echan de la universidad en 1956. Y digo que es importante y valioso porque si bien Cosio, por supuesto, como decía la colega recién, Cecilia Cascanta, hace un rato, de ninguna manera se lo puede ubicar a su pensamiento en las corrientes que identifican a la teoría, al derecho con las normas, y que creen que el trabajo sobre las ciencias jurídicas es un trabajo meramente lógico, como si fuera las matemáticas o las ciencias exactas, él no desconoce, ni desconoce que alguna función cumple la lógica, por supuesto, pero sin desconocer el aspecto sociológico, valorativo, axiológico, político, ideológico, etcétera, en el fenómeno jurídico. Pero para pensar el fenómeno jurídico se necesita una cierta estructura lógica mental, como todas las ciencias. Y esta lógica del deber ser estaría dada por la teoría pura del derecho. Pero fíjense que ahí se inician, nada más ni nada menos, en 1953, en el seminario que Cosio lleva adelante, el joven Eugenio Buligin, alumno de la facultad por entonces, que conoce, esto dicho por Buligin, en ese seminario que organiza Cosio, a Carlos Archurrón. A partir de ahí se desarrolla toda la lógica deóntica y la lógica jurídica y la lógica de normas, que es el seminario que hasta hoy continúa el ruso, el amigo Eugenio Buligin en nuestra facultad, y todo el gran impulso que durante la década del 60 le dan otros teóricos del derecho en nuestro país, que por supuesto también tienen una función política que cumplir en su momento, que habrá que discutirla también, por qué en ese momento se pone a hablar el derecho solamente de las cuestiones de las relaciones proposicionales, ¿no? Y se distrae de los fenómenos que estaban ocurriendo tan dramáticos en el mundo que vivíamos. Pero bueno, esto es una lectura que en todo caso la dejo de costado, pero quiero reivindicar que la lógica jurídica en la Universidad de Buenos Aires, la Facultad de Derecho, no nace con Gioja y con la Revolución Libertadora, que encaraman a todo este grupo de filósofos del derecho para distraer las discusiones hacia el ámbito de lo más, digamos, aséptico del derecho, que sería la estructura del pensamiento normativo, sino que comienza antes, mucho antes, por lo menos en 1950, con la Comisión de Lógica Jurídica,
que inaugura Cosio en el instituto de la facultad. Se me va a ir siendo el tiempo, seguramente más de lo que tenía pensado decir quedará fuera, pero lo dejo en todo caso para más adelante, para otra ocasión. Pero quiero destacar también en el primer lustro de la década del 50, lo que Cosio logró impulsando a sus discípulos a que estudiaran en universidades del exterior, particularmente en la Universidad Metodista del Sur, en Dallas, que se genera a partir del vínculo que él mantenía con un gran discípulo de Hans Kelsen, que fue Joseph Koons. Joseph Koons, que hablaba perfectamente español, había dictado conferencias en México en el 48, muy recordadas sobre la teoría pura del derecho, y había escrito una obra muy importante sobre la filosofía del derecho en América Latina, traducida al castellano y publicada en 1951, precisamente en la colección de Losada que llevaba adelante el Instituto de Filosofía del Derecho que presidía Cosio. Y ese vínculo genera una sinergia muy interesante en esos años que produce que varios de los grandes juristas que también van a tener su obra propia y una gran producción posterior se inicien en ese intercambio con la Universidad Metodista. Y acá hay que mencionar 3 o 4 o 5 muy importantes, ¿no? Julio Cueto Rúa, ¿sí? Genaro Carrió, fíjense también la diversidad de espectro político, porque estamos hablando de alguien que va a ser luego ministro de la Libertadora y luego también de Frondizi, un desarrollista como lo fue Cueto Rúa, integrante de la primera conformación del Consejo de la Magistratura de la Ciudad, mucho más adelante, más acá en el tiempo, Genaro Carrió, que va a ser el presidente de la Corte Suprema de Alfonsín, bien digo. En fin, se generan estos interesantes intercambios institucionales y forja Cosio en la expansión de sus discípulos hacia otros nuevos horizontes, ¿no? Esto lo quería mencionar especialmente por también mi querido amigo Julio Gotay, que se inicia también por entonces estudiando en la Universidad Metodista del Sur, su posgrado en Derecho, impulsado por Cosio en la década del 50, alrededor del 54, 55. Y llegamos a un año muy crítico, y con esto voy cerrando para no abusar del tiempo, que es 1955, ¿no? Yo quiero mencionar acá el 16 de junio, que no hace falta caracterizarlo. Dentro de los comandos civiles que hicieron algunas de las tareas esenciales para ese intento frustrado de golpe de Estado, esa tragedia que se cierne sobre nuestro pueblo, que es en definitiva el bautismo de fuego contra los propios conciudadanos, ¿no? de la Fuerza Aérea. Estaban el que había sido director de la revista de la Facultad de Derecho, ¿no? Mario Amadeo. Mario Amadeo estaba a cargo de dirigir nada más y nada menos, entre otras cosas, que los francotiradores que estaban apostados en la terraza del Banco de la Nación para garantizar el ingreso a la Casa de Gobierno si se concretaba la expulsión de Perón y el golpe de Estado fallido para el 16 de junio, ¿no? Que va a ser exitoso en septiembre. Cosio trabajaba en el Banco Nación como asesor letrado desde hacía mucho tiempo, desde el año 1931. Trabajó toda su vida y se jubiló en los 60 en el Banco Nación. Contado por una de las sobrinas de Cosio, resulta que él entraba al mediodía. Para algún memorioso o alguno que tenga el dato muy preciso, recordará que los bombardeos en Plaza de Mayo comenzaron al mediodía. Y resulta que Cosio se va a trabajar obstinado como era, salvó su pellejo, por supuesto, si no estaría diciendo que falleció en 1987, pero volvió a su casa muy asustado, cuenta su sobrina, y sin un zapato, todo desalineado, quién sabe qué pudo haber pasado ahí, y en una de esas pudo hasta haber perdido la vida entre esos 400 argentinos que fueron masacrados en la Plaza de Mayo el 16 de junio de 1955. Un encuentro o un desencuentro con alguien que dirigía hasta hacía poco la revista de la Facultad de Derecho, que fue Mario Madero. Ese mismo año, 55, él realiza un seminario sobre los valores jurídicos, otro de los grandes ejes sobre los cuales trabaja la filosofía del derecho de Carlos Cosio, además de la lógica jurídica. En el 56 concurre al Congreso de Filosofía que realiza la Asociación Interamericana de Filosofía en Santiago de Chile y en Viña del Mar. Ahí se encuentra con Mario Bunge, otra nota de color que quiero mencionar. El centenario Mario Bunge, fallecido este año. Tuve ocasión de dialogar con él sobre este asunto y recordaba mal algunas cosas que Cosio pensaba porque le atribuía estos vicios del positivismo jurídico que creen que las leyes son justas porque son leyes. Bueno, en fin, ahí me recuerdo porque me dio el gusto de hacerle notar a Bunge que precisamente en ese congreso que compartieron, Cosio decía todo lo contrario, que el derecho puede ser justo o injusto precisamente porque es derecho. Y me parece que el problema es problematizar los aspectos de la injusticia en el derecho, porque el derecho tiene esa doble potencialidad de generar justicia, pero también de generar injusticia, ¿no?
Y bueno, con esto voy terminando. En el 56 se produce la expulsión, junto con otro gran grupo de profesores, a los cuales no se los renueva, o se los expulsa, o se los proscribe directamente, o se les impide concursar, como es el caso de Cosio, y por diversos mecanismos, en definitiva, se termina expulsando de la Universidad de Buenos Aires, a la cual Cosio no va a volver sino recién en 1973, por gestión del que hoy es mi maestro y discípulo desde mucho tiempo atrás de Cosio, que es Julio Raffo, ¿no? Y por gestión de Raffo, que estaba por entonces ubicado en el gran amplio espectro de la izquierda peronista, como Cosio lo cuenta también en esta carta autobiográfica que mencioné, Cosio se sintió cercano, tenía amigos entre ese movimiento, siempre se sintió ajeno al peronismo tradicional, dice él, pero sí se sentía consustanciado con la nueva impronta que la juventud de los 70 imponía al movimiento, y es así que entre esos amigos estaba Julio Raffo, quien gestiona, a partir de la aplicación de la ley de amnistía del gobierno de Cámpora, la reincorporación del profesor Cosio, que había sido cesanteado por causas políticas en 1956. Por último, voy a decir solamente que por aquel entonces, y esto contado por Héctor Masnata, parece que en alguna mesa chica o en alguna mesa ratona de la política de nuestro país se barajó el nombre de Carlos Cosio para juez de la Corte Suprema de Justicia de la Nación. No terminó haciéndolo porque la historia es conocida, pero es un dato de color que lo quería mencionar porque aparentemente el ministro Benítez, que había sido también colega de Cosio, compañero de militancia y habían sido expulsados del 56 también y reintegrados en el 73 ambos, parece que algo tuvo que ver o algo sugirió al tirar el nombre de Cosio en la mesa como posible Corte Suprema del 73. Bueno, yo con esto me despido, les agradezco, apenas pude dar algunas pinceladas biográficas de la vida de Cosio, que me parece que más allá de su obra escrita y de su teoría filosófica, creo que hay que conocer un poco a la obra, al autor y su biografía, que explican un poco también los desarrollos y su producción teórica. Muchas gracias.